Estudiaremos el bloque 5 de nuestra guía, cocientes notables. Recordemos que el cociente es el resultado de una división. Se llama cocientes notables a ciertos cocientes que cumplen reglas fijas y cuyo resultado pueden ser escritos por simple inspección, sin necesidad de realizar la división paso a paso. El primer cociente que vamos a estudiar se denomina cociente entre la diferencia del cuadrado de dos cantidades. La diferencia quiere decir la resta del cuadrado de dos cantidades entre la suma o diferencia de esas cantidades. Estudiaremos por ahora el cociente de la diferencia del cuadrado de las dos cantidades dividido entre la suma de esas dos cantidades. Como no sé todavía cuál es el resultado de esa división, hagamos la división paso a paso, como ya sabemos. Revisemos entonces los cocientes notables. Ya sabemos que para hacer una división, ya lo sabemos, hay que dividir, multiplicar y restar. Esta divisioncita ya la sabemos, a al cuadrado b sobre b me daría simplemente a al cuadrado. Esta multiplicación menos ab por a me daría menos por más menos a la 2b. Y esta restica menos a la 2b más a la 2b igual a, me daría igual a 0. Muy bien. Vamos entonces a desarrollar paso a paso este cociente a la 2 menos b a la 2 dividido entre a más b. Vamos a desarrollar la división paso a paso a ver cuál es el cociente. Entonces tenemos a a la 2 menos b a la 2 dividido entre a más b. Ya sabemos que divido el primer elemento del dividendo entre el primer elemento del divisor. A a la 2 dividido entre a me da simplemente a. Ya dividí, ahora multiplico. A por a me daría a la 2. Y acá cambio de signo, como ya sabemos. Entonces me daría menos a la 2. Ahora multiplico. A por b. A por b me daría ab. Más por más da más y cambiaría de signo. Menos ab. Y sumo. Al sumar me daría a la 2 menos a la 2, 0. Bajo el término siguiente, a menos b. Bajo el término siguiente, a menos b. Y vuelvo a dividir el primer elemento entre el primer elemento. Menos ab dividido entre a me daría simplemente menos b. Ya dividí. Ahora multiplico. Menos por más me da menos ab. Y pasamos entonces a sumar. Cambiamos de signo, repito. Menos por más da menos. Como sabemos que cambiamos de signo me daría más. Seguimos. Menos por más me daría menos b a la 2. Más por más da menos b a la 2. Y acá cambiamos de signo, nos daría b a la 2. Sumamos y me daría 0. Es decir, que cuando dividimos a al cuadrado menos b al cuadrado sobre a más b, el resultado sería a menos b, la diferencia de las dos cantidades. Entonces procedamos a realizar los ejemplos que están en la guía de trabajo. Ya estudiada la división como nos la explicaron en el PowerPoint, observamos que después de hacer la división paso a paso, nos da que la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por la suma de esas cantidades es igual a la
diferencia de esas cantidades. Ya con esa explicación podemos realizar los ejemplos planteados en la guía. Nos dice el primer ejemplo: resolver los siguientes cocientes notables sin realizar la división paso a paso. Nos dicen dividir x al cuadrado menos y al cuadrado dividido entre x más y. En el dividendo tenemos la diferencia del cuadrado de dos cantidades y en el divisor tenemos la suma de las raíces de esas cantidades. ¿Cómo así? Si observamos, x lo elevo al cuadrado me da x al cuadrado, y si elevo y al cuadrado me da y al cuadrado. Entonces corresponde al caso que estamos estudiando, y de acuerdo al video entonces nos daría simplemente x menos y. Observemos otro caso. Tengo x a la 2 menos 4 entre x más 2. Sabemos que la raíz cuadrada de x a la 2 es x y la raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, corresponde al caso de diferencia de cuadrado que estamos estudiando. Entonces me daría simplemente x menos 2. Y el último ejemplo que tenemos planteado aquí es dividir 4x al cuadrado menos 9m al cuadrado n al cuadrado dividido entre 2x más 3mn al cuadrado. Vamos a ver si efectivamente corresponde a un cociente notable. Vemos que la raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de x a la 2 es x. La raíz cuadrada de 9 es 3. La raíz cuadrada de m a la 2 es simplemente m. Y la raíz cuadrada de n a la 4 es n a la 2. Por lo tanto, corresponde al cociente notable que estamos estudiando y nos daría simplemente entonces 2x menos 3m n a la 2. Muy bien. Tenemos ahora el cociente de la diferencia del cuadrado de dos cantidades dividido no entre la suma, sino entre la diferencia de esas cantidades. Vamos a hacer la división paso a paso para observar cuál será el resultado de dividir estas dos cantidades. Muy bien, si ahora tenemos este cociente, la diferencia del cuadrado de dos cantidades, entre la diferencia de esas cantidades, hagamos la división paso a paso para que observemos cuál sería el resultado ahora. Vamos a hacer la división, como ya sabemos, divido el primer elemento del dividendo entre el primer elemento del divisor. A a la 2 dividido entre a me da a, como ya sabemos, ya dividí. Ahora multiplico, más por más me da más a la 2. Y pasamos con signo menos, signo contrario. Seguimos, más por menos me da menos AB. Multiplico y cambio de signo, entonces me daría más AB. Sumo, me daría 1a al cuadrado menos 1a al cuadrado, me daría 0, bajo AB, bajo el término siguiente y vuelvo y hago lo que ya sabemos, divido, multiplico y resto. Entonces divido AB dividido entre A me daría simplemente B. Ya dividí, ahora multiplico, más por más me da más y con el cambio de signo me daría menos AB. El otro término, más por menos me da menos B a la 2 y cambio el signo me da entonces más, sumamos y me da 0. Es decir, ahora cuando tenemos la diferencia del cuadrado de dos cantidades dividido
entre la diferencia de esas cantidades nos va a dar casi lo mismo, solamente que nos va a dar ahora A más B. Listo. Con esta pequeña explicación podemos seguir con los ejemplos que están planteados en nuestra guía de trabajo. Una vez visto la división paso a paso, observamos que al dividir la diferencia del cuadrado de dos cantidades entre la diferencia de esas cantidades, me da ahora A más B. Siempre la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por la diferencia de esas cantidades es igual ahora a la suma de esas cantidades. Ya con esa explicación podemos realizar los ejemplos que están aquí planteados. Nos dice resolver los siguientes cocientes notables sin realizar la operación paso a paso. Tengo 1 menos x al cuadrado entre 1 menos x. Vemos que la raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada de x a la 2 es x. Por lo tanto, corresponde al caso del cociente que estamos estudiando. Me daría entonces simplemente 1 más x. Si es menos, aquí nos daría más. Miremos el otro ejemplo. Nos dice 25 menos 36x a la 4 entre 5 menos 6x a la 2. Vamos a revisar si efectivamente corresponde a el caso de diferencia de cuadrado que estamos estudiando. La raíz cuadrada de 25 es 5. 5 por 5, 25. La raíz cuadrada de 36 es 6. 6 por 6, 36. Y la raíz cuadrada de x al cuadrado, x a la cuarta es x a la 2. Por lo tanto, corresponde al caso que estamos estudiando y nos daría simplemente, si aquí tenemos 5 menos 6x al cuadrado, nos daría simplemente 5 más 6x al cuadrado. Podemos entonces ahora sí realizar estos ejercicios que están planteados en nuestra guía de trabajo. Procedamos a realizar los ejercicios. Podemos continuar ahora con otro caso de cocientes notables que se llama ahora el cociente de la suma o diferencia de los cubos, ya no el cuadrado, sino los cubos de dos cantidades, entre la suma o diferencia de esas cantidades. Miremos este cociente notable. Sería el cociente de la suma de los cubos de dos cantidades dividido entre la suma de esas cantidades. Como no sé todavía cuál es el resultado, voy a hacer esta división paso a paso. Miremos el PowerPoint donde nos explica la división paso a paso. Revisemos el caso del cociente de la suma del cubo de dos cantidades entre la suma de esas cantidades. Hagamos la división paso a paso para que observemos cuál sería el resultado que da en general. Entonces dividimos el primer término del dividendo entre el primero del divisor, como ya sabemos. A a la 3 dividido entre A me daría A a la 2. Ya dividí. Ahora multiplico. Más por más me da más. A a la 2 por A me daría A a la 3. Al cambiar de signo me quedaría menos A a la 3. Continúo. Más por más me da más. A a la 2 por B me daría A a la 2B. Al cambiar el signo me quedaría menos A a la 2B y sumo. 1 menos 1, 0. 1 a la 3 menos 1 a la 3 me da 0. Aquí me daría simplemente menos A a la 2B
y bajo la última cantidad. Y procedo lo que ya sabemos. Divido, multiplico y resto. Divido ahora menos a a la 2b entre a. Me daría simplemente menos ab. Ya dividí. Ahora multiplico. Menos por más da menos a la 2b. Cambia el signo, me daría más a la 2b. Y continúo, menos por más da menos, me daría ab a la 2. Al cambiar el signo me daría más ab a la 2 y sumo nuevamente. 1 menos 1 me daría ¿qué cosa? 0. Bajo ab y bajo b a la 3 y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Divido ab a la 2. Dividido entre a me daría simplemente b a la 2. Ya dividí. Ahora multiplico. Más por más da más. A b a la 2. Al cambiar el signo me quedaría menos a la 2b. Y para finalizar, más por más da más b a la 3. Y procedemos a cambiar el signo, menos b a la 3. Sumamos y me da todo 0. Por lo tanto, podemos afirmar que el cociente de la suma del cubo de dos cantidades entre la suma de esas cantidades me va a dar simplemente el cuadrado de la primera cantidad menos el producto, o sea, la multiplicación de las dos, más el cuadrado de la segunda cantidad. Ya con esta explicación podemos proceder a realizar los ejemplos que están en nuestra guía de trabajo. Procedamos entonces. Una vez vista la exposición en PowerPoint, podemos concluir que cuando tengo este cociente notable, nos va a dar el cuadrado de la primera cantidad menos el producto de las dos más el cuadrado de la segunda cantidad. Observemos entonces que nos dicen que la suma de los cubos de dos cantidades dividida por la suma de esas cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Muy bien, miremos entonces los ejemplos que están planteados aquí en la guía. Nos dicen resolver los siguientes cocientes notables sin realizar la división paso a paso. Nos dicen dividir 1 más a al cubo entre 1 más a. Observamos que corresponde al caso que estamos estudiando. Sería el cociente de la suma del cubo de dos cantidades dividido entre la suma de esas cantidades. Ya nos dijeron que me da el cuadrado de la primera cantidad menos la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. 1 al cuadrado me da 1. 1 por 1, 1. 1 por a me daría menos a. Y a al cuadrado me da a al cuadrado. Muy bien. Observemos el otro ejemplo que nos han planteado aquí en nuestra guía de trabajo. Nos dicen dividir 27m a la 3 más 125m a la 3 entre 3m más 5n. Veamos si corresponde al caso. La raíz cúbica de 27 es 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. La raíz cúbica de m a la 3 es n. La raíz cúbica de 125 es 5. 5 por 5, 25. Por 5, 125. La raíz cúbica de n a la 3 es n. Por lo tanto, este corresponde a un cociente notable. Y ya nos han dicho
que me da siempre el cuadrado de la primera cantidad. La primera cantidad es 3n. Debo poner paréntesis para que este cuadrado afecte a todo, ya sabemos eso. Menos el producto de las dos cantidades más el cuadrado de la segunda cantidad. La segunda cantidad es 5n elevado al cuadrado con paréntesis. 3 al cuadrado me da 9, m al cuadrado, menos 3 por 5, 15, mn más 5 al cuadrado me daría ¿qué cosa? 25n al cuadrado. Y para finalizar, veamos este cociente notable, que sería el cociente de la diferencia del cubo de dos cantidades dividido entre la diferencia de esas cantidades. Miremos en el PowerPoint, donde voy a tratar de explicar paso a paso cómo se hace la división para que observemos cuál va a ser el resultado sin necesidad de volver a hacer la operación paso a paso. Veamos el PowerPoint. Para finalizar, observemos el caso de el cociente de la diferencia. La diferencia quiere decir la resta del cubo de dos cantidades dividido entre la diferencia de esas cantidades. Finalizo haciendo el mismo procedimiento, ya lo podemos hacer más rápidamente. A a la 3 dividido entre a, sabemos que me da a a la 2, multiplico, más por más da más, cambio de signo, menos a la 3, no he terminado, más por menos da menos a la 2b, cambio de signo, me daría más a la 2b y sumo. 1 menos 1, 0, me quedaría simplemente a la 2 y bajo el término siguiente menos b a la 3 y procedo lo que ya sabemos, divido a la 2, b entre a, me daría ab, positivo. Ya dividí, ahora multiplico, más por más me da más a la 2b. Al cambiar el signo me daría menos a la 2b. Continuamos, más por menos da menos, a b a la 2, menos a b a la 2. Al cambiar el signo me daría más a b a la 2. Sumamos nuevamente. 1 a la 2b menos 1 a la 2b me da 0. Bajo el a b a la 2. Bajo el menos b a la 3. Y culmino haciendo la última divisioncita. Divido a b a la 2 entre a. Me daría simplemente más b a la 2. Ya dividí, ahora multiplico, más por más da más, que me da ab a la 2, al cambiar el signo me daría menos ab a la 2. Y para finalizar, más por menos me da menos b a la 3, al cambiar el signo me da más b a la 3, sumo y me da 0, una división exacta. Podemos afirmar entonces que el cociente de la diferencia del cubo de dos cantidades sobre esas dos cantidades me va a dar algo similar, el cuadrado de la primera cantidad más el producto de las dos más el cuadrado de la segunda. Ya con esta explicación podemos resolver sin realizar la operación paso a paso los ejemplos que están planteados en la guía. Manos a la obra. Ya visto el video, entonces observamos que cuando tengo la diferencia del cubo de dos cantidades dividido entre esas cantidades, nos va a dar ahora casi lo mismo, pero todo positivo. El cuadrado de la primera más el primero por la segunda más la segunda al cuadrado. Muy bien.
Aquí nos definen entonces nuevamente la diferencia de los cubos de dos cantidades dividida por la diferencia de las cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más el producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Muy bien, ya estamos en condiciones de realizar estos ejercicios, estos ejemplos, sin necesidad de hacer la división paso a paso. Me dicen ahora, dividir 8a a la 3 menos 1 entre 2a menos 1. Observamos que la raíz cúbica de 8 es 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. La raíz cúbica de a la 3 es a. La raíz cúbica de 1 es 1. 1 por 1, 1 por 1, 1. Por lo tanto, corresponde al cociente notable que estamos estudiando. Me daría entonces el cuadrado de la primera cantidad. La primera cantidad es 2a al cuadrado. Ya hemos dicho que hay que colocar paréntesis para que afecte a todo. Más la primera cantidad por la segunda, 2a por 1, más el cuadrado de la segunda cantidad. Desarrollemos los paréntesis. 2 al cuadrado me da 4. A al cuadrado me daría a al cuadrado, más. Aquí me daría 2 por 1, 2, 2a. Y por último, 1 al cuadrado sería 1 por 1, 1. Muy bien. Veamos entonces el último ejemplo que está planteado, que nos dicen, por simple expresión, dividir 216 menos 343y al cubo entre 6 menos 7y. Observamos entonces que la raíz cúbica de 216 es 6. ¿Por qué 6? 6 por 6, 36. Y 36 por 6, 216. La raíz cúbica de 343 es 7. 7 por 7, 49. Por 7, 343. Y la raíz cúbica de y a la 3 es y. Por lo tanto, corresponde al caso que estamos estudiando y nos dará siempre el cuadrado de la primera cantidad más el producto de las dos cantidades, o sea, 6 por 7y, más el cuadrado de la segunda cantidad. 6 al cuadrado me daría 36. 6 por 6, 36. 7 por 6 me daría 42y, más 7 al cuadrado me daría 7 por 7, 49, y al cuadrado. Y para finalizar, entonces, resolvamos estos cocientes notables por simple expresión. Entonces, manos a la obra.